Estamos siguiendo nuestro estudio sobre el Espíritu Santo y vamos a detenernos en el capítulo 5 de Gálatas. Leemos a partir del verso 16. Dice el apóstol Pablo, que está escribiendo: digo pues, anden por el Espíritu. Otra versión dice: anden en el Espíritu, y no cumplirán los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que desean. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son adulterio, inmoralidad sexual, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, arrebatos de ira, rivalidades, discusiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Note que Pablo comienza hablando de andar en el Espíritu y termina con la misma expresión. La expresión andar es sinónimo de caminar. Kinesis es un término de donde viene kinesiología, por ejemplo, tiene que ver con movimiento. Usted no camina si mueve solamente un paso. Caminar es una dinámica continua, es un paso tras otro. Y esa es la idea. Ahora Pablo dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Cuál es la diferencia entre vivir y andar? ¿A qué se está refiriendo él? El ser humano es un ser tripartito, tiene cuerpo, alma y espíritu. Por el cuerpo sabemos que tenemos vida biológica, a través del cuerpo tenemos nuestros sentidos y nos relacionamos con nuestro entorno y el medio ambiente a través del cuerpo. Tenemos el alma, es decir, tenemos vida psicológica, tenemos el intelecto, las emociones y la voluntad en el alma. Pero el ser humano también fue cableado, fue dotado, fue creado como un ser trascendente, es decir, alguien que no solamente se puede mover en el plano material, sino espiritual, y por tanto fue dotado de un espíritu humano para conectarse con su Creador. Pero ustedes saben lo que ocurrió, y es que a partir de que el hombre pecó, murió espiritualmente. Su espíritu quedó separado de Dios. Y esa es la condición en la que están todos los seres humanos. Nacemos muertos espiritualmente, tenemos vida biológica, vida psicológica, pero estamos desconectados de nuestro Creador. A esto la Biblia le llama muerte espiritual. Y entonces, ¿qué es la vida espiritual? Y es que cuando una persona entrega su vida a Jesucristo, Dios envía a su corazón, envía a su vida el Espíritu Santo. Envía como morada y como sello, como ya hemos visto. Pablo dice: en el momento que ustedes creyeron en Él, fueron sellados con el Espíritu. Y en ese momento la persona recobra la comunión con Dios y ahora tiene vida espiritual. Entonces la expresión "si vivimos por el Espíritu", ¿qué quiere decir Pablo? Ya que el Espíritu nos dio vida, gracias al Espíritu tenemos vida. Sin el Espíritu no podemos tener vida espiritual. Jesús le dijo a Nicodemo: si no naces del agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Miren cómo lo dice Tito capítulo 3, verso 5. Él, hablando de Dios, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración
la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir que el Espíritu Santo nos regeneró? Re es volver y generar, gen es origen, como Génesis. Es decir, cuando el Espíritu Santo entra en la vida de una persona, se produce un génesis, una nueva creación. ¿Sabe qué significa? Que es algo que antes no existía. Dice Pablo a los Corintios, cuando alguien está unido a Cristo, 2 Corintios 5:17, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. ¿Qué significa es una nueva creación? Es algo que antes no existía. Y esto es muy importante, ¿sabes por qué? Porque la salvación te lleva a una dimensión y a una realidad que vos nunca tuviste en la vida. Por favor, presta atención a esto. La salvación no te vuelve a lo que una vez fuiste, sino que te convierte en lo que nunca antes fuiste. Voy a ponerlo de esta manera. Muchas personas creen, bajo este parámetro, bueno, yo tuve una vida medianamente bien, se puede decir normal, como todo el mundo, ¿no? Y después empecé a tomar malas decisiones, o me metí en un vicio, las amistades, o hice un desastre con mi familia, o me metí en una adicción, lo que fuere. Y entonces, ahora entrego mi vida a Cristo para volver a ser lo que yo antes era. Y no es así. No es que el Señor te quiere llevar a lo que antes era. Dice Pablo, sos una nueva creación, las cosas viejas pasaron. Ahora viene algo nuevo, porque nunca antes experimentaste lo que vas a experimentar ahora. Nunca antes supiste lo que es tener el Espíritu Santo en tu corazón. Y entonces dice Pablo, si vivimos por el Espíritu, ya que el Espíritu nos dio vida, algo que no teníamos, estábamos muertos, ahora empecemos a caminar bajo la guía del Espíritu. ¿Se entiende lo que está diciendo? Lo que Pablo está diciendo, escúchame, no es que Dios te da el Espíritu simplemente para darte la salvación. Nos dio vida. Es que el Espíritu viene para ahora empezarnos, enseñarnos a caminar un paso atrás de otro, guiados por su Espíritu. Entonces Él lo dice de esta manera, Efesios 5:16. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán los deseos de la carne. Quiero hacer una aclaración para los que se han acostumbrado a leer este texto con una versión escrita en el año 1960. Es una traducción que decía, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, como que eran 2 mandamientos. Pero en realidad el texto es muy interesante porque es un mandamiento y una promesa. Es una causa-efecto. Miren cómo dice, anden en el Espíritu, y si ustedes andan en el Espíritu, ¿qué va a pasar? Es causa-efecto. Entonces, no van a estar sometidos a los deseos de la carne. Es decir, Dios te promete algo, que si vos dejás que Él te guíe, vas a poder vencer el dominio de la carne. Ahora, cuando estamos hablando de carne, no estamos hablando ni del asado que comiste al mediodía, ojalá hayas podido comerlo, ni estamos hablando del cuerpo. El texto aquí, la palabra carne, se refiere a nuestra naturaleza humana, inclinada. ¿Vieron cuando un programa o un aparato electrónico, un celular, dice ya por defecto trae este programa? Bueno, nosotros ya por defecto traemos un programa. Venimos programados de esta manera, una inclinación natural al pecado. Es lo que mejor nos sale. Nos sale solo. Y nuestra carne es estimulada, es accionada a través de los deseos. Por eso dice los deseos de la carne. Siempre la tentación se dispara estimulando o queriendo atrapar o seduciendo nuestros deseos. Ahora Pablo no dice, detengan los deseos de la carne, entonces van a poder caminar en el Espíritu. Ojo, algunos creen que para vivir la vida cristiana, si yo quiero obedecer al Señor y andar en el Espíritu, lo primero que tengo que hacer es suprimir los deseos de la carne. Y Pablo dice, no, es al revés. No es que tenés que detener los deseos de la carne para después poder andar en el Espíritu.
Es tan fuerte nuestra atracción al pecado que a menos que nosotros no nos sometamos al Espíritu, no vamos a poder vencer los deseos de nuestra carne. Tampoco Pablo dice, anden por el Espíritu y no tendrán más deseos carnales. No está diciendo que si vos sos guiado por el Espíritu Santo, no vas a tener más deseos de pecar. Quiero recordarte que el deseo y la inclinación al pecado, nuestra naturaleza pecaminosa, nos va a acompañar hasta la tumba. El Espíritu Santo nos permite vencer los deseos carnales, pero no extinguirlos. ¿Se acuerdan que hace unos domingos cuando yo explicaba lo que es la ley del pecado y lo ilustré con la ley de la gravedad? Como cualquier cuerpo más pesado que la tierra, siempre va a ser más pesado que el aire, va a ser atraído hacia la tierra por la ley de la gravedad. Decía, ¿y cómo un avión que tiene todo el combustible en sus alas, que lleva 300 personas y todo el equipaje, que pesa tantas toneladas, puede vencer la ley de la gravedad? ¿Recuerdan? La única manera de vencer la ley de la gravedad es sometiéndose a una ley superior, que es la ley de la termodinámica. Es decir, por la velocidad y el empuje puede romper la atracción de la gravedad. Pero la ley de la gravedad quedó cancelada, se extinguió. No, sigue estando. El avión no la nota porque está bajo la ley de la aerodinámica. Pero si en un momento el avión pierde velocidad y pierde empuje, ¿qué ocurre? Esa ley que aparentemente estaba controlada, que es la de la gravedad, empieza otra vez y el avión, cuando deja de tener velocidad y empuje, empieza a caer. ¿Por qué? Empieza a estar otra vez bajo la ley de la gravedad. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí es eso. No es que se va a extinguir mis malos deseos, pero voy a poder sobreponerme a ellos y lo que Dios me está ofreciendo es una vida de victoria para no vivir bajo la tiranía de los deseos que me llevaron a tomar decisiones de mi propia naturaleza, que me llegó a destruir mi vida y a vivir en pecado. Verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Entonces, es una lucha interior. Hay una batalla librándose en el corazón de cada uno de nosotros. Ahora, ¿de quién está hablando? Para que sea una lucha entre el Espíritu Santo y la naturaleza carnal, tiene que ser una persona que tenga el Espíritu Santo. Esta no es una lucha que tiene la persona que no tiene a Cristo. La persona que no tiene a Cristo no lucha contra el pecado. Vive, lo disfruta, paga las malas consecuencias de las malas decisiones, pero tiene una vida sin esta lucha interior, que solamente es para aquellos que ahora tienen el Espíritu Santo. Y Pablo dice, verso 17, estos dos, el Espíritu y la carne, se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden... Ahora, subrayo esto, no pueden hacer lo que desean. ¿Qué significa? Pablo está diciendo, la fuerza de voluntad es impotente para luchar contra mi inclinación natural al pecado. Es imposible que una persona pueda cambiar por su propia voluntad. Y hoy se habla mucho de las doctrinas voluntaristas que son importadas de la filosofía hindú, pensando que el hombre por su voluntad puede cambiar solo. Pablo dice, no puede por su propia voluntad vencer sus malos deseos. Si quieres cambiar tu vida dependiendo de tu fuerza de voluntad, lo que estás tratando de hacer es vencer los deseos de tu carne con la voluntad de tu carne. Es una contradicción. Digamos, pretendes que tu carne le enseñe a tu carne cómo no vivir bajo la carne. Y es una carnicería. Vos decís esto, que necesitamos la irrupción de Dios en la vida para no ser esclavos del pecado. Eso es lo que está diciendo Pablo. De alguna manera lo que Dios nos está mostrando es esto. El deseo de control del pecado es tan fuerte en tu vida que solo yo lo puedo vencer, dice Dios. Y no desde afuera,
No simplemente poniéndote mandamientos y leyes. Es tan fuerte la atracción al pecado que solo yo lo puedo vencer y no desde afuera. Necesito poner mi espíritu adentro tuyo para darte la victoria. Y eso es lo que Pablo nos está metiendo en la dimensión del espíritu. Si ustedes andan guiados por el espíritu, no van a ceder a los deseos de la carne. Y ahí entonces nos muestra en pantalla dividida las obras de la carne y el fruto del espíritu. Las obras de la carne es lo que nos sale naturalmente. Ahora, cuando habla del espíritu, habla del fruto. ¿Por qué? Un fruto siempre es algo, primero, que es un proceso, y segundo, que es algo que se cultiva. Si usted tiene un terreno al lado de su casa y ahora llovió, entonces la tierra naturalmente, ¿qué produce? Ya que llovió ahora, mañana le va a venir la chicoria, la selga, el rabanizo. No, si no lo sembró, no. Lo que por naturaleza la tierra va a dar, va a ser espinos, va a ser yuyos. Para que haya un fruto, tiene que ser cultivado. Entonces Pablo dice, esto es lo que a nosotros nos sale naturalmente, las obras de la carne. Y parece el diario de mañana: adulterio, inmoralidad sexual, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, arrebatos de ira, discusiones, envidias, borracheras, orgías. Y él podría seguir con la lista. Entonces dice, y cosas semejantes, como diciendo, hay otras cosas, esto no es todo. Pero nosotros vivimos de esta manera. Esto es lo que nos sale naturalmente. Nadie tiene que ir a la escuela para aprender esto. Usted no tiene que enseñarle a desobedecer nunca a un niño. Lo va a aprender solo. ¿Por qué? Porque es hijo suyo. Y porque así somos. Porque la misma inclinación que yo tengo la va a tener mi hijo. Al contrario, podemos ser expertos en estas cosas sin que nadie nos enseñe. Nos sale naturalmente. Es nuestro ego que quiere tomar control y nos lleva a hacer las cosas a nuestra manera. Y si usted mira solamente este ramillete de cosas que menciona Pablo, son cosas que destruyen las relaciones. La persona viviendo de esta manera destruye su vida, destruye su salud, destruye las relaciones con sus vínculos afectivos, destruye su relación con Dios. Todo termina destruido bajo la tiranía del pecado. Hay un escrito del siglo XIX que lo he adaptado, le he puesto un poco actualizado, pero como personificando mi propia carne y la tuya, mi propia inclinación al pecado. Escucha esto: la carne es abiertamente arrogante, autoritaria, jactanciosa, cínica, inmoral y orgullosa. Cuando se siente acorralada por el espíritu, suele asumir una actitud disimulada. Adquiere un porte aparentemente sobrio para mostrarse exteriormente como normal, piadosa, religiosamente correcta. Es sumamente hábil para disimular. Sabe cómo buscar excusas, sabe cuándo exagerar, sabe cómo disimular, cómo levantar la voz para señalar a los demás y poner en evidencia los errores de otros mientras se esconde los propios. La carne hará todo lo posible por sobrevivir. Nunca cederá terreno, nunca se rendirá, nunca se entregará, nunca cambiará. Te prometerá 1000 veces que lo va a hacer, pero nunca va a cambiar. Es astuta, es especuladora, es evasiva. Cuando se ve acorralada siempre adopta otro disfraz, pero va a reaparecer más tarde con sus viejas historias detrás de un nuevo antifaz. La he escuchado 1000 veces decirme promesas para salir del apuro, pero lo único que quiere la carne, lo único que le importa es seguir siendo ella misma, la vieja, fatal y malvada naturaleza humana. Cuando se ve acorralada prefiere destrozar su vida. Cuando se ve acorralada prefiere destrozar tu vida antes que rendirse. Prefiere destruir todas las relaciones antes de admitir su maldad.
No le importa destruir tu relación con Dios o con las personas que te aman y aún destruir tu vida con tal de salirse con la suya. La carne siempre tendrá su propia opinión sobre las cosas y su opinión es la única que vale. Siempre tendrá una excusa y un argumento, porque prefiere sufrir las consecuencias de las malas decisiones antes de someterse a la voluntad de Dios. Si lograras convencerla de que ella tiene que humillarse para ganar, ella igualmente elegiría perder, pero jamás rendirse ni ceder. Necesito decirte algo más para convencerte de que así es la naturaleza humana. Creo que no, porque vos y yo lo estamos viviendo en carne propia. Ese es el corazón humano. La naturaleza humana no es neutral. Se inclina siempre al pecado. Y Pablo dice, ya les he dicho y ahora se los vuelvo a repetir, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Ojo, que nuestra versión del cristianismo no es lo que la Biblia enseña. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Nosotros tenemos un testimonio interno del Espíritu Santo, porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, pero también tenemos un testimonio externo del Espíritu. Es decir, eso que el Espíritu empieza a producir, se empieza a ver en los frutos. Y Jesús, ¿qué dijo? ¿Cómo se conoce un árbol? Por sus frutos lo conocerán. Entonces, por eso Pablo nos lleva ahora y nos muestra el fruto del Espíritu, que es totalmente contrario. El amor es contrario al adulterio. Estoy haciendo un contraste entre el fruto del Espíritu y las obras de la carne. El gozo es contrario a los celos, la paz es contrario a las contiendas, la paciencia es contrario a la ira, la benignidad es contrario a los pleitos, la bondad es contrario a las enemistades, la fidelidad es contrario a la inmoralidad, la mansedumbre es contraria a los celos, el dominio propio es contrario a las borracheras. Ahora, lo interesante es que lo difícil de este texto, lo llamativo, es que el sujeto está en singular, pero el predicado está en plural. Porque no dice los frutos del Espíritu, dice el fruto del Espíritu, y en vez de mencionar uno, menciona 9. Como si el Espíritu fuese un árbol, Dios siembra algo en nuestro corazón. Y ese árbol empieza a dar 9 frutos diferentes. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Y saben, todos nosotros, todas las personas estarán controladas por una o por otra de estas dos fuerzas. No hay un término medio. Y la respuesta es, ¿cuál de estas dos fuerzas que pugnan por controlar mi vida es la que va a ganar? ¿Sabes cuál es la respuesta? Aquella con la cual estés sintonizada. Hay una paráfrasis, que es una forma coloquial de poner con palabras corrientes el texto bíblico. Hay una traducción que dice, vivan sintonizados con el Espíritu. Y me encanta. Y entonces no van a ceder a los deseos de la carne. Porque si vos te fijas, todo lo que nosotros hacemos en el día, normalmente nos estamos sintonizando con todo aquello que apela a nuestra inclinación al pecado. Según la edad que tengas y las redes que uses, naturalmente el promedio es que una persona recibe entre 6.000 y 10.000 insinuaciones, llamalos mensajes, por día. Esto es marketing publicitario. Cada página que abrís, cada cosa, cada salís a la calle, lo ves en los carteles, lo ves en la televisión, lo ves en las redes sociales. En un solo año, en el año 2021, en Estados Unidos se invirtieron 1.300 millones, invirtieron empresas en publicidad direccionada según la región de los clientes que quieren captar. Es decir, el sistema sabe a dónde vivís.
y sabe qué publicidad tiene que venir acá y qué publicidad tiene que ir a otro lado. El sistema te escucha, te conoce. Los logaritmos saben qué es lo que vos buscás. Y todo el sistema continuamente te va mandando mensajes y te aturde, te aturde, te aturde, te aturde. Y vivimos en el barullo, en el ruido, en la dependencia continua de todas las voces que continuamente nos están bombardeando para alimentar nuestro egoísmo, para alimentar y despertar y estimular nuestros deseos pecaminosos. Y por el otro lado, el espíritu. ¿Por qué el espíritu no grita más fuerte? ¿Por qué pareciera que es solamente un susurro? Como Dios le habló a Elías. ¿Acaso sea porque lo que Dios quiere es cercanía? Y cuando uno quiere cercanía, uno no habla a los gritos. Dios no solamente quiere hablarte en ámbitos públicos como estos. El Espíritu quiere hablarte cada día. Y eso es algo personal. Como que toda la dinámica del plan de la redención es Dios y el hombre totalmente separados. El pecado separó al hombre de Dios y Dios empieza a acercarse y se acerca en Cristo. Cristo muere, resucita, pero Dios quiere acercarse más y envía su Espíritu para estar en nosotros. Y como veíamos el otro domingo, y nosotros contristamos con nuestro pecado el Espíritu y el Espíritu queda en silencio. Y entonces hay tanto barullo que tapa que nosotros hemos dejado de escuchar al Señor. Y quiero decirte algo, ¿cómo vas a conocer la voz del Espíritu Santo si no conoces la palabra de Dios? Si no conoces la palabra de Dios, no vas a saber cuando el Espíritu te está guiando. Porque la palabra fue inspirada por el Espíritu. Y cuando vos estás luchando contra los deseos de la carne, dice Dios, yo te he dado mi espíritu para pelear. ¿Se acuerdan el término paracleto? El soldado que estaba al lado para luchar y acompañarte en la batalla y no dejarte tirado en el campo de batalla. Eso era un paracleto. Nadie salía del campo de batalla sin un paracleto. Y dice Dios, yo te di el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo cuando viene a nuestra vida, Él viene a pelear con sus armas, Él viene con su espada. No te viene a pedir prestada a vos las armas. ¿Se acuerdan cuando Saúl lo quería hacer pelear a David con su armadura y con su espada? Y David se sacó y dijo, no, esto no es para mí, yo peleo con mis armas. Si David peleaba con sus armas, ¿por qué el Espíritu Santo no va a pelear con sus armas? ¿Sabes cuál es la espada del Espíritu? Dice la Biblia, la palabra de Dios. Entonces Jesús dijo, cuando Él venga, estará en ustedes y les recordará. Una de las funciones del Espíritu, del ministerio, es la docencia. El Espíritu frente a una circunstancia toma algo de la palabra y me lo recuerda. Para animarme, para corregirme, para hacerme volver de un pecado. Pero esa no es una comunicación telepática. Digamos que yo estoy en un momento de prueba y necesito que el Espíritu traiga aliento a mi corazón y entonces el Espíritu empieza a buscar en mi cabeza un versículo, ¿no? Para animarme con la palabra. Y empieza y abre y empieza a buscar. Netflix, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, acá, amigos, todo. Está todo metido ahí. Y no hay un solo versículo de la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a ser guiados por el Espíritu y andar en el Espíritu si estamos ignorando su palabra? Una persona no puede decir, yo tengo tanto del Espíritu que no necesito la palabra. Tampoco puede decir, yo tengo tanto de la palabra, sé tanto de la palabra que no necesito el Espíritu. Jesús le dijo a los saduceos, ustedes se equivocan, ustedes erran porque ignoran la Escritura, esa es la palabra, no solamente la Escritura, dijo, ustedes erran porque ignoran la Escritura y el poder de Dios. Jesús estaba diciendo, los dos trabajan juntos. ¿Cuál es más importante? Es como si usted está a 10.000 metros de altura en el avión y yo le pregunto, ¿cuál de las dos alas es la más importante, la derecha o la izquierda? ¿Sabe cómo se formó el mundo? Dice la palabra, por la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios. ¿Sabe cómo ocurre la salvación en la vida de una persona? Por la palabra de Dios
y el Espíritu de Dios. ¿Sabe cómo ocurre la transformación y las victorias en las tentaciones, la santificación en la vida? Por la obra del Espíritu de Dios y la palabra de Dios. Cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo vino sobre él. Y dice la Biblia, Jesús lleno del Espíritu Santo fue llevado al desierto. Jesús está lleno del Espíritu Santo, está siendo guiado por el Espíritu Santo. Satanás viene a tentarlo. Y Jesús no le dice, no, mira, no me vengas con tentaciones porque yo estoy lleno del Espíritu. Jesús dejó que el Espíritu use la espada y le dijo, escrito está. Y las 3 veces le contestó con un versículo de la palabra de Dios. Jesús estaba sintonizado siempre con el Padre y con el Espíritu. Y esa es la gran carencia de nosotros, que estamos sintonizados con todas aquellas cosas que estimulan nuestros malos deseos, pero no tenemos tiempo para sintonizarnos con Dios. Para sintonizarte con Dios debes apagar todas las otras voces. Y esa es la pregunta final. ¿Estamos siendo guiados por el bochinche, el barullo, el bullicio, la infoxicación de todo lo que nos rodea, que nos ubica donde estamos, que nos mandan mensajes, y vivimos leyendo, curioseando lo que hace todo el mundo, y después de estar 1 hora haciendo así, lo apagás y ¿qué te quedó? Por eso yo quiero hacerles un regalo esta noche. Es un regalo bien caro. Es un lujo que hoy no muchas personas tienen. El Espíritu Santo ha venido a tu vida para formar el carácter de Cristo. El fruto del Espíritu es el carácter de Cristo. Y si vos te sintonizás con Él, Él va a hacer esa obra. Porque cuando andamos en el Espíritu, dice la Biblia, Él nos da el poder para vencer los deseos de la carne. Pero no podés escuchar el susurro de Dios hablando a tu corazón cuando estás tan embarullado con tantos ruidos y con tantas distracciones. Y quiero terminar esta noche regalándoles 60 segundos de silencio. Es un regalo precioso. Tal vez algunos de ustedes hace mucho que no lo tienen. Sin música, sin un predicador. Porque cuando vos estás en la lucha, cuando estás en la semana, en el trabajo, no tenés a alguien que te toca el pianito y te pone un clima, y alguien que te ora y el pastor que te habla, para que vos sientas que el Espíritu está con vos. No, estás solo. Y si estás desacostumbrado a su presencia, te encontrás luchando con tus propias armas. ¿Cuánto hace que no estás en silencio en su presencia? Dice, hay en el libro de los Salmos una palabrita que se repite más de 70 veces. Es la palabrita Selah. La vas a ver muchas veces en medio de los Salmos, cuando la persona está describiendo, muchas veces en el contexto de una queja, de un problema, le está clamando a Dios, ¿por qué me pasa todo esto? O a veces cuando está adorando, de pronto vas a ver que el Salmo dice Selah. Y eso es un santuario, no en el espacio, es un santuario en el tiempo. Es decir, es un silencio sagrado. Hagamos silencio y escuchemos a Dios. Y Dios a veces en esos silencios nos tiene que advertir de algo, nos tiene que recordar algo. Nos da una palabra de afirmación, de ánimo, de corrección. No sé lo que Dios tiene que hacer, pero quiero regalarte 60 segundos. Te van a parecer eternos, pero no los desaproveches. Te voy a invitar a que, si quieres, puedes cerrar tus ojos. Si quieres, ahí sentado puedes poner tus manos como esperando recibir algo, que es una de las posturas de la oración.
Siempre que hay expectativa, lo que estamos diciendo es, estoy esperando que algo va a suceder. Y tómate estos 60 segundos y deja que Dios, por su Espíritu, hable a tu corazón. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en nuestros corazones. Porque en medio de tantas voces que nos confunden y de tantas corridas y de tantas responsabilidades y de tantas distracciones, todavía estás ahí esperándonos para hablarnos, para guiarnos. Y a veces en nuestro atropello pensamos que cuando estamos en silencio estamos perdiendo tiempo. Y tu palabra sigue diciendo, estén quietos en mi presencia y conozcan que yo soy el Señor. Perdónanos cuántas veces te hemos contristado. Casi a veces queremos obligarte a que pelees con nuestras armas y a nuestras maneras. Pero tú sigues teniendo la espada de la palabra, que penetra hasta separar el alma del espíritu, que entra hasta lo más profundo de nuestro ser, para corregirnos cuando estamos equivocados, para redarguirnos cuando hemos pecado, para instruirnos cuando no sabemos, para animarnos cuando estamos desalentados. Gracias porque has venido a nuestro corazón para ser puesto como un sello y acompañarnos hasta el día de la redención. Y mientras tanto, esta semana saldremos a pelear las batallas. No solamente las que están ahí afuera, sino las batallas de nuestro propio corazón y con nuestras propias miserias. Pero gracias te damos porque a ninguna batalla vamos a ir solos, porque sos el Paracletos, aquel que nos acompaña en todas las batallas y nos lleva a todas las victorias. Te alabamos. Queremos aprender a disfrutar, Señor, de tu presencia, a tener hambre de tu presencia y a ser guiados por tu Espíritu. Te bendecimos en Cristo Jesús.